Hay una clase de silencio que solo se encuentra en la mitad de la noche, en una habitación de hotel que no es la tuya. Un silencio que no es vacío, sino que está lleno del peso de una vida que no reconoces. Imagina que te despiertas en ese silencio. El primer sentido que regresa es el olfato, una mezcla dulzona de alcohol derramado y el humo rancio de cigarrillos que se consumieron hace horas. Luego, el tacto, la textura áspera y barata de una corbata de poliéster que alguien, un extraño, te ha dejado puesta como una soga floja. Finalmente, el oído, el zumbido de un ventilador de techo que parece contar los segundos de una vida que se detuvo. No hay memoria, no hay un antes. El pasado es un país extranjero del que has sido exiliado sin previo aviso. Eres un fantasma que acaba de nacer en un cuerpo de mediana edad. Y es entonces cuando cometes el error o el acto de valentía de buscar tu propio rostro. Te apoyas en el lavabo, el frío de la porcelana sube por tus brazos y levantas la mirada. Ahí está él, el arquitecto de tu ruina. Un hombre con una expresión que es una enciclopedia del fracaso. Sus ojos, inyectados en sangre, no te miran, te atraviesan, buscando a alguien que ya no está. Sabes, con una certeza fría y puramente lógica, que ese rostro es tuyo. Pero el sentimiento, la chispa de reconocimiento que une el cuerpo al alma, no se produce. Es un rostro hueco, un edificio abandonado del que te has convertido en el único y confuso ocupante. Esta es la pesadilla inaugural de Disco Elysium, pero la verdadera razón por la que nos hiela la sangre no es porque sea una buena ficción, es porque es una verdad incómoda. Todos, en momentos de profunda fatiga, de cambio, o simplemente al tropezar con un reflejo inesperado en un escaparate, hemos sentido esa microdosis de extrañeza, esa desconexión, y nos obliga a susurrar la pregunta que sostiene el peso del mundo. Si arrancamos la frágil tela de nuestros recuerdos, ¿qué queda de nosotros? ¿Quién es esa otra persona que a veces nos mira desde el espejo? La amnesia total es un cataclismo, pero todos practicamos una forma más sutil de olvido cada día. Es un ritual silencioso. Lo llamas ver fotos antiguas. Busca ese álbum que acumula polvo en un armario. Pasa las páginas, más allá de las bodas y los cumpleaños recientes. Ve más atrás. Busca una fotografía tuya de cuando tenías, no sé, 7 años. Esa en la que te falta un diente y llevas unas zapatillas que se iluminaban al caminar. Aquí es donde la realidad se vuelve extraña. Tu cerebro te proporciona un dato frío. Ese soy yo. Es una afirmación lógica, basada en evidencia. Pero tu corazón, tu conciencia, no está tan seguro. Intenta recordar de verdad. Intenta sentir lo que ese niño sentía. ¿Recuerdas el sabor exacto del chicle que venía con los cromos? ¿La textura de la moqueta del pasillo de esa casa? ¿El miedo irracional que te daba una canción específica de la radio? ¿La trama del episodio de tu serie de dibujos favorita que viste esa misma tarde? No puedes. Has perdido el acceso a esa conciencia. Ese niño es ahora un personaje de una historia. Un personaje que te resulta simpático, familiar, pero en última instancia es otro. Un habitante de un país al que nunca podrás volver. Y lo más perturbador es que él tampoco te conoce a ti. La persona en la que te has convertido le resultaría tan extraña como a ti te lo resulta a él. Y el museo no acaba ahí. Mira a tus padres. No como tus padres, sino como las personas que eran. Dos jóvenes con sus propios sueños y miedos, viviendo una vida cuya trama principal aún no eras tú. Son extraños también. Personas que existieron antes de su rol, antes de la historia en la que tú los conoces. Este álbum no es un registro de tu vida. Es un catálogo de los desconocidos que fuiste y de los desconocidos que te dieron la vida. Es la prueba de que la identidad no es una estatua, sino una procesión de fantasmas. Esta sensación de ser una colección de personas y no una sola podría parecer una licencia poética, pero la neurociencia, en su implacable búsqueda de la maquinaria del alma, descubrió que esta fragmentación es la arquitectura fundamental de nuestra mente. Y lo hizo, como suele ocurrir con los grandes descubrimientos, abriendo una puerta que se suponía que debía permanecer cerrada. En los años 60, para tratar formas devastadoras de epilepsia,
un grupo de cirujanos se atrevió a realizar un procedimiento radical: cortar el cuerpo calloso, seccionar el gran puente de fibras nerviosas que une los dos hemisferios del cerebro. La idea era evitar que las tormentas eléctricas de un ataque se propagaran de un lado a otro, y funcionó. Pero los pacientes de cerebro dividido se convirtieron en un enigma fascinante para científicos como Michael Gazzaniga. Se dieron cuenta de que no habían curado a una persona, habían revelado la existencia de dos. Le preguntaban al paciente: ¿qué palabra has visto? Y él respondía sin dudar: martillo. Su hemisferio izquierdo, el que habla, solo había visto eso. Luego le pedían que dibujara con su mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, lo que había visto. Y la mano, para sorpresa del propio paciente, dibujaba la palabra arte. La misma persona, el mismo cerebro. Dos respuestas distintas y simultáneas. A veces, la guerra civil era más evidente. Una mano intentaba coger un objeto, mientras la otra se lo impedía. Un hemisferio quería ser mecánico, el otro dibujante. El hemisferio izquierdo, el que todos identificamos como nuestra voz, resultó ser un maestro de la invención. Gazzaniga lo llamó el intérprete. Su trabajo no es decir la verdad, es crear una historia coherente. Una narrativa que dé sentido a las acciones a menudo inconexas del resto del cerebro. Es el jefe de prensa de una república caótica. La sensación de ser un yo unificado no es la realidad. Es la obra maestra de propaganda de un narrador muy convincente que vive en el lado izquierdo de tu cabeza. Eres una multitud. La pregunta es si alguna vez llegarás a conocer a todos tus habitantes. Si somos una multitud gobernada por un narrador, ¿qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Qué nos permite decir yo y sentir que significa algo? La respuesta es, quizás, la idea más bella y frágil de todas. La identidad es una historia. Los psicólogos la llaman identidad narrativa. No somos una entidad fija, sino un relato en constante evolución. Somos una novela que nos contamos a nosotros mismos, protagonizada por un personaje principal al que llamamos yo. Esta historia interna es lo que da coherencia a nuestra existencia. Une los recuerdos fragmentados de los extraños que fuimos con la persona que somos hoy y con la persona que esperamos ser mañana. Es como la paradoja de la nave de Teseo. Si a un barco le cambias cada una de sus tablas a lo largo de los años, ¿sigue siendo el mismo barco al final? Nuestra identidad es esa nave. Cada experiencia, cada célula que muere y nace, cada idea que adoptamos y descartamos, es una tabla que se reemplaza. Físicamente y mentalmente, no somos los mismos que hace una década. Lo único que nos da continuidad es la historia que contamos sobre el viaje de la nave. Juegos como Soma convierten esta filosofía en una experiencia de terror visceral. Al copiar tu conciencia a un nuevo cuerpo, el juego te obliga a hacerte la pregunta: ¿quién es el verdadero tú? ¿El que se queda atrás, en un cuerpo moribundo, o el que continúa el viaje? Y la respuesta es aterradora. Ambos son tú, o más bien, ambos eran tú. En el momento de la copia, la historia se bifurcó. Ahora existen dos novelas, dos secuelas que parten del mismo punto. Y tú, el jugador, solo puedes continuar escribiendo una de ellas. No eres una estatua de mármol, sólida e inmutable. Eres la nave en plena tormenta, y al mismo tiempo, eres el carpintero que intenta, desesperadamente, que no se hunda, reemplazando las tablas podridas mientras navega. Y así, volvemos al punto de partida, a la habitación de hotel que es un mausoleo de una vida anterior, al hombre frente al espejo. El viaje de Disco Elysium no es sobre recuperar una memoria perdida, es sobre la abrumadora libertad de tener que crear una nueva. La amnesia del protagonista no es una página en blanco, es un lienzo sobre el que puede pintar un nuevo rostro, construir una nueva historia, pieza a pieza, con cada decisión. Puede intentar reconstruir al hombre que era, o puede dejar que ese extraño muera para siempre y convertirse en alguien completamente nuevo. Y esa es la verdad final que el espejo nos devuelve. El yo no es algo que se encuentra, como una reliquia perdida. Es algo que se construye, que se esculpe. Somos a la vez el mármol y el cincel. Cada día nos levantamos y decidimos qué partes de la vieja estatua vamos a conservar y cuáles vamos a tallar de nuevo. La próxima vez que te encuentres con un extraño en tu reflejo o en el rostro de un niño en una fotografía, no sientas pánico. No es una crisis,
Es una invitación. Es el universo dentro de ti, recordándote que la historia más importante que jamás contarás es la que te susurras a ti mismo cuando nadie más está escuchando. Es un recordatorio de que el autor tiene el poder de empezar un nuevo capítulo en cualquier momento. El desconocido del espejo no es tu enemigo ni tu pasado, es tu potencial, y está esperando, pacientemente, a que le digas quién quieres ser hoy,